esta carretera en Kenia, que conecta los pueblos de Mai Mahiu y Narok, al oeste de Nairobi. Solía ser solo otra ruta más. Igual a miles de otras, pero un día. Todo cambió. África se está separando gradualmente en dos masas de tierra. Y este proceso va en aumento. Los eventos ocurridos en Kenia marcaron una fase temprana de este fenómeno. Para entenderlo mejor, retrocedamos al 18 de marzo de 2018 en el pequeño pueblo de Mai Mahiu, Kenia. Esa noche, Eliud Njoroge, de 72 años, y su esposa estaban cenando mientras la lluvia torrencial caía por tercer día consecutivo, a pesar del clima inestable de la región. El ambiente se sentía inusualmente tenso. De repente, un fuerte estruendo de cerámica rota se convirtió en un profundo rugido proveniente del suelo. A diferencia de un terremoto, nada tembló. En lugar de eso, el suelo pareció ceder en cuestión de segundos. El piso de concreto se partió y una pared se desplomó hacia la oscuridad. Eliud logró sacar a su esposa a tiempo, justo antes de que su dormitorio desapareciera por completo. Al amanecer, las imágenes captadas por drones mostraron una enorme grieta que atravesaba campos, caminos y viviendas, con varios kilómetros de largo, aproximadamente 20 metros de ancho y 15 metros de profundidad. La grieta seguía un camino sorprendentemente recto. Las autoridades culparon a las fuertes lluvias y a la ceniza volcánica suelta, pero los geólogos determinaron que la fractura seguía una antigua falla tectónica, lo que confirmó que se trataba de un desplazamiento tectónico y no de erosión superficial. Si miras un mapa de África, verás que el continente está comenzando a separarse en un proceso conocido como rift. La placa continental africana se está dividiendo en dos partes distintas, la sección nubiana al oeste y la sección somalí al este, que se alejan una de otra a una velocidad de aproximadamente 6 a 7 milímetros por año. Puede parecer una cifra pequeña, incluso menos que el crecimiento de tus uñas en un mes, pero en geología, donde intervienen enormes masas y presiones, un movimiento de solo 1 milímetro puede liberar tanta energía como la explosión de muchas bombas atómicas. Esa energía se acumula lentamente durante siglos y luego se libera en una sola noche. Como ocurrió en la casa de Eliud Njoroge, el sistema de rift de África Oriental es uno de los procesos geológicos más dramáticos que ocurren en la actualidad. Se extiende más de 3.000 kilómetros, desde el Mar Rojo hasta Mozambique, y divide el continente en la placa nubiana al oeste y la placa somalí al este. Estas placas se separan a una velocidad de aproximadamente 6 a 7 milímetros por año. Aunque este movimiento parece menor, representa una enorme acumulación y liberación de energía durante un largo periodo geológico. Los científicos estiman que, dentro de 5 a 10 millones de años, África Oriental se parará por completo, formando un nuevo océano y alterando permanentemente el mapa mundial. Ya se pueden ver signos de este desgarramiento continental. Una investigación publicada en Nature Communications en 2020 revisó significativamente esta visión, revelando una estructura tectónica mucho más compleja. El modelo actualizado destaca la microplaca de Victoria, un bloque independiente situado entre las placas nubiana y somalí. Los datos geofísicos tridimensionales delinean una región ovalada que abarca el lago Victoria, todo Uganda y partes de Kenia, a medida que las placas principales se separan. La microplaca de Victoria rota en sentido contrario a las agujas del reloj, redistribuyendo el estrés en patrones irregulares y cambiantes. La deformación ocurre, por tanto, a través de zonas de tensión que migran, fracturando la corteza en áreas inesperadas, lo que refleja un proceso geológico dinámico y muy organizado. Esta microplaca forma parte de un sistema más amplio que también incluye las microplacas de Rovuma y Luandl en el Rift del Sur. Su rotación e interacción producen lo que los científicos describen como una apertura en forma de tijera, donde las tasas de extensión varían notablemente a lo largo de la longitud del rift. Los datos de GeoChirpea alta precisión muestran que la deformación corre paralela a los valles del rift, en lugar de ser perpendicular como se pensaba anteriormente. Un patrón ahora relacionado con el flujo del manto hacia el norte debajo del continente.
A pesar de la extensa investigación, la frontera entre Nubia y Somalia sigue siendo una de las fronteras de placas principales menos conocidas, con tasas de deslizamiento cercanas a los 5 milímetros por año, incluso a este ritmo lento. La deformación interna y el cambio de tensiones reactiva debilidades antiguas en el basamento africano, incluyendo estructuras que tienen miles de millones de años. Mientras el continente continúa su separación gradual. Mientras que la falla en Kenia marca una fase temprana de ruptura, aproximadamente a 1000 kilómetros al norte, en la cuenca de Afar, en Etiopía. El proceso ha avanzado de manera impresionante. El paisaje cambia de sabana a una vasta extensión de basalto negro, respiraderos sulfurosos y aire distorsionado por el calor extremo. Afar es conocida como uno de los lugares habitados más calientes de la Tierra, y las comunidades locales describen la Tierra como un lugar donde el suelo mismo está en constante agitación. En septiembre de 2005 esa agitación aumentó. Pastores y nómadas reportaron un comportamiento animal inusual. Los camellos se negaban a descansar sobre la arena, y las cabras se dispersaban visiblemente alteradas. Poco después, ocurrió un enjambre sísmico. Durante 10 días, 163 terremotos de magnitud superior a 3 golpearon la región, acompañados por un zumbido subterráneo persistente, el 14 de septiembre. Una grieta de casi 60 kilómetros de largo y hasta 8 metros de ancho se abrió de repente, liberando vapor a altísimas temperaturas y gases volcánicos, mientras que una fisura de este tipo normalmente se desarrolla a lo largo de siglos con una extensión gradual. Esta fractura apareció en cuestión de días. Investigadores de la Universidad de Oxford documentaron el ascenso de magma fresco a través de la corteza, con humo volcánico oscuro escapando de las grietas recién formadas. La corteza se había adelgazado de tal manera que los observadores se encontraban por encima de una capa de roca fundida. Separada de la superficie, solo por una frágil barrera, el evento de Afar marcó una observación sin precedentes, la formación de una cordillera medio-oceánica en tierra, normalmente oculta bajo kilómetros de agua. Esta transición de rifting continental a expansión oceánica es visible aquí porque el mar aún no ha inundado la cuenca. Los datos satelitales muestran un hundimiento continuo, con partes de la depresión ya situadas a unos 100 metros por debajo del nivel del mar. Solo el plató eritreo, fracturado por numerosas microfisuras, separa la cuenca del Mar Rojo. Un desplazamiento tectónico suficientemente poderoso podría permitir que el agua del mar atraviese esta barrera natural, creando rápidamente un nuevo golfo. El punto triple de Afar constituye una intersección tectónica crítica, donde convergen la falla del Mar Rojo, la cordillera de Aden y el rift de África Oriental. Aquí, la placa arábiga se mueve hacia el noreste, la placa nubia hacia el noroeste y la placa somalí hacia el sureste, mientras que los segmentos del Mar Rojo y Aden muestran expansión activa del fondo oceánico. El rift de África Oriental sigue en una fase continental. Las imágenes geofísicas revelan una anomalía de baja velocidad a lo largo del eje del rift, interpretada como un centro emergente de expansión en algunas partes del Mar Rojo. La litosfera de transición, que tiene entre 40 y 50 kilómetros de grosor y de 60 a 80 kilómetros de ancho, refleja este cambio. Impulsado por una columna de manto ascendente que formó el domo etíope y produjo desplazamientos de fallas que alcanzaron los 2000 metros en la región de Afar. ¿Qué mecanismo puede poner en movimiento a todo un continente y hacer rotar masas de roca que pesan millones de toneladas? La geodinámica convencional apunta a la convección del manto y al movimiento gradual de la litosfera sobre la astenosfera más dúctil, a menudo comparado con el deslizamiento del hielo sobre el agua. Sin embargo, una explicación alternativa, más profunda, cambia el enfoque hacia el interior, proponiendo que la principal fuerza impulsora proviene de las profundidades de la Tierra, en lugar de actuar lateralmente en la superficie, bajo África. Una enorme corriente ascendente de material anómalamente caliente está ascendiendo desde el manto profundo, ejerciendo presión sobre la corteza que se encuentra encima y forzándola a separarse. Esta estructura, conocida como el superpluma africana, tiene su origen cerca de la frontera entre el manto y el núcleo, a una profundidad de casi 3000 kilómetros. En esa región remota,
Los geofísicos han identificado una inmensa formación denominada la provincia de baja velocidad de corte. Conocida de manera informal como el blob, las ondas sísmicas se ralentizan considerablemente al pasar a través de ella, lo que indica temperaturas y densidades mucho más altas que las del manto circundante. La superpluma representa la expresión ascendente de esta anomalía profunda, funcionando como un motor térmico que impulsa el levantamiento y la deformación en todo el continente. Las mesetas elevadas del sur y el este de África, que se elevan aproximadamente 900 metros sobre la mayoría de otras regiones continentales antiguas, reflejan la influencia de esta superola africana. Modelos avanzados termomecánicos tridimensionales sugieren que el sistema de rift de África Oriental es resultado de la acción combinada de las fuerzas de flotación de la litosfera, generadas por contrastes de densidad y topografía, y las fuerzas de tracción horizontales transmitidas por el flujo del manto profundo. Bajo estas tensiones, la litosfera exhibe un comportamiento mecánico complejo, en tiempos cortos. Responde de manera frágil, fracturándose para producir terremotos y rupturas en la superficie. Sin embargo, a lo largo de millones de años, se estira y adelgaza de manera viscosa. Esta dualidad en su comportamiento permite que las tensiones intensas se concentren a lo largo de zonas de rift estrechas, mientras que las regiones adyacentes permanecen relativamente estables. La influencia de la superpluma no se limita al levantamiento vertical. Su flujo horizontal bajo la placa africana genera patrones de deformación que corren paralelos a los valles de rift, un fenómeno confirmado por mediciones de GPS de alta precisión. Estos datos revelan que el flujo del manto hacia el norte sigue remodelando la superficie a miles de kilómetros de su origen, con cada movimiento incremental reflejando la liberación de fuerzas que operan en una escala mucho más allá de la experiencia humana cotidiana. Las enormes fuerzas que surgen del manto profundo no solo fracturan la roca, también abren caminos para que algo mucho más letal llegue a la superficie. Los lagos ácidos presentan un peligro visible, sus colores poco naturales advierten sobre su toxicidad, y el hedor a azufre señala la contaminación. Sin embargo, el rift de África Oriental alberga una amenaza aún más letal, una que es invisible, silenciosa y capaz de extinguir la vida en minutos. La magnitud de este peligro se hizo evidente el 21 de agosto de 1986, cerca del lago Nyos en Camerún. A lo largo de la línea volcánica de Camerún, esa mañana, el pueblo de Nyos fue envuelto en una calma inusual. Los sonidos habituales del bosque habían desaparecido. Cuando los primeros forasteros llegaron al asentamiento, se encontraron con una escena devastadora. Cientos de personas yacían sin vida en sus hogares, a lo largo de los caminos y en sus camas, sin heridas visibles ni signos de lucha. El ganado había colapsado en los campos. Las aves de corral yacían dispersas en los patios e incluso los insectos habían muerto. En cuestión de minutos, 1,746 personas perdieron la vida. La causa se originó en el fondo del lago Nyos, que ocupa el cráter de un antiguo volcán. Durante años, el dióxido de carbono había subido lentamente a través de fisuras sublacustres, disolviéndose en las aguas profundas bajo una inmensa presión, como un gas atrapado en una botella sellada. Se acumuló de manera silenciosa, un evento desencadenante, posiblemente un deslizamiento de tierra o un pequeño terremoto. Desestabilizó la estratificación del lago. La columna de agua se volcó, liberando más de 1 kilómetro cúbico de dióxido de carbono en una explosión masiva, debido a que el gas es más denso que el aire. Descendió como una nube invisible, desplazando el oxígeno y sofocando todo lo que encontraba a su paso. La tierra liberó un solo aliento, y toda una comunidad fue borrada. Esta catástrofe subrayó una realidad crítica: las fallas tectónicas no son solo fracturas en la roca, sino conductos que permiten que los gases profundos migren hacia la superficie. En África Oriental, donde la actividad tectónica y volcánica sigue intensificándose, varios grandes lagos, incluidos el Kivu, Tanganika y Malawi, comparten condiciones geológicas similares. El lago Kivu, ubicado entre Ruanda y la República Democrática del Congo, contiene aproximadamente 300 kilómetros cúbicos de dióxido de carbono disuelto y 60 kilómetros cúbicos de metano en sus aguas profundas. Aunque la presión mantiene estos gases en solución,
Una perturbación significativa como un terremoto, una erupción volcánica o un deslizamiento de tierra importante podría desencadenar una erupción limnética de una magnitud mucho mayor que la del lago Nyos. Millones de personas viven a lo largo de sus orillas, lo que convierte la amenaza en algo inmediato. En lugar de hipotético, más allá de las liberaciones repentinas de gas. Las fracturas relacionadas con el rift permiten la fuga de sulfuro de hidrógeno, dióxido de azufre y compuestos ácidos que pueden contaminar los suministros de agua y degradar las tierras cultivables. A medida que la separación continental avanza, es probable que estos conductos geológicos se expandan en tamaño y número, amplificando los riesgos asociados. Al norte de las tierras fracturadas de Kenia, la depresión de Afar se extiende a lo largo de la frontera entre Etiopía y Eritrea, presentando uno de los paisajes más extremos de la Tierra. En esta vasta extensión desolada, se alza el volcán Dalol, un lugar que los científicos planetarios describen frecuentemente como semejante a un terreno extraterrestre. Su superficie está cubierta por tonos amarillos brillantes, verdes ácidos y rojizos profundos, causados por el azufre, el hierro y la sal que ascienden a través de aguas subterráneas sobrecalentadas. Dayol es el volcán más bajo del mundo, con su respiradero a 48 metros por debajo del nivel del mar, donde el magma calienta las aguas subterráneas que emergen en salmueras corrosivas. Las condiciones en este entorno son físicamente duras. Las temperaturas del aire rara vez bajan de los 45 grados Celsius, mientras que los vapores ácidos irritan los ojos y los pulmones en cuestión de minutos. El contacto prolongado con el suelo puede ablandar y dañar el calzado. Lo más impactante, sin embargo, es el silencio biológico. En 2019, microbiólogos, que realizaron análisis exhaustivos, concluyeron que los extremos combinados de acidez, calor y salinidad crean condiciones inhóspitas incluso para los microorganismos más resistentes, a pesar de la presencia de agua líquida. Dalol parece estar efectivamente estéril, formando uno de los pocos entornos superficiales conocidos donde no existe vida. En otras partes del sistema de Rift, ocurren fenómenos igualmente inquietantes. En el norte de Tanzania, el lago Natron contiene aguas tan alcalinas que su química se asemeja al amoníaco concentrado. Con temperaturas que alcanzan los 60 grados Celsius, los animales que caen al lago mueren rápidamente, y el agua rica en minerales inhibe la descomposición, conservando los cuerpos en formas calcificadas. Se han encontrado aves, murciélagos y peces mineralizados en posturas que parecen vivas, convirtiendo la orilla en un registro marcante de preservación química. Las anomalías hidrológicas van más allá de estos lagos extremos. En Kenia, los lagos Baringo y Naivasha han mostrado fluctuaciones en los niveles de agua que desafían los patrones convencionales. Durante las sequías, los niveles han subido lo suficiente como para inundar la infraestructura, mientras que en las estaciones lluviosas el agua ha retrocedido inesperadamente. Los geólogos atribuyen estas irregularidades a vastos reservorios subterráneos y fisuras interconectadas bajo el valle del Rift. Los desplazamientos tectónicos pueden alterar los caminos subterráneos, bombeando agua a través de canales ocultos. El Rift, por lo tanto, no solo actúa como una fractura superficial, sino como un sistema poroso saturado desde arriba y desde abajo. La interacción entre el calor ascendente del manto y el agua subterránea aumenta la posibilidad de erupciones a gran escala, impulsadas por vapor. La transformación continua del Rift de África Oriental ha producido paisajes que desafían las expectativas convencionales de la superficie terrestre. Estos entornos exponen procesos geológicos que normalmente están ocultos bajo los océanos o enterrados profundamente en la corteza. Al hacer visible la ruptura continental, el Rift funciona como un raro laboratorio natural en el que se pueden observar en tiempo real las primeras etapas de la formación de un océano. ¿Crees que la actividad geológica en el Rift de África Oriental podría representar una amenaza global seria en el futuro? Discutámoslo en la sección de comentarios. Y no olvides explorar más cosas fascinantes en la esquina superior derecha. La búsqueda de vida se ha centrado tradicionalmente en los entornos de la superficie, pero los descubrimientos en ambientes extremos han llevado a una reevaluación de los lugares donde los sistemas vivos pueden persistir. Aunque se sabe que los extremófilos sobreviven en agua hirviendo,
radiación intensa y condiciones altamente ácidas. La aparente esterilidad de sitios como el volcán Dalol sugiere que la vida podría retirarse aún más profundo, en lugar de desaparecer por completo. Esta posibilidad está reflejada en la hipótesis de la biosfera profunda, que propone que una porción significativa de la biomasa de la Tierra no se encuentra en los bosques o los océanos, sino dentro de la corteza del planeta. A kilómetros de la superficie, en fracturas microscópicas, bajo una presión inmensa y completa oscuridad. Las comunidades microbianas podrían sobrevivir durante miles de millones de años sin luz solar, obteniendo energía no de materia orgánica, sino de reacciones químicas que involucran hidrógeno, azufre y metano. La actividad tectónica del rift de África Oriental podría ofrecer caminos a través de los cuales estos organismos antiguos migren hacia la superficie, para epidemiólogos y geólogos. Esto plantea preguntas no resueltas sobre cómo los organismos profundamente aislados podrían interactuar con los ecosistemas modernos y la biología humana a medida que las fracturas de la corteza se amplían. La evidencia de que la Tierra ha experimentado procesos internos extraordinarios en el pasado se puede encontrar en el oeste. En Gabón, en 1972 investigadores que estudiaban los depósitos de uranio en Oklo descubrieron que las concentraciones de uranio 235 se habían agotado, debido a reacciones de fisión nuclear sostenidas hace casi 2.000 millones de años. Estos reactores nucleares naturales, activados cuando el agua subterránea moderaba la actividad de los neutrones en las vetas ricas en uranio, operaron durante cientos de miles de años, dentro del marco tectónico más amplio de África. Tales fenómenos ilustran la capacidad del planeta para liberar poderosas energías internas, mucho antes de la intervención humana. Las respuestas humanas a la inestabilidad geológica también están grabadas en el paisaje. En Lalibela, Etiopía. 11 iglesias monolíticas que datan del siglo X fueron talladas hacia abajo en la roca volcánica en lugar de ser construidas hacia arriba. Se extrajeron miles de toneladas de toba para crear santuarios incrustados profundamente en la meseta. Su forma estructural, que recuerda a anclajes fijados en roca sólida, ha generado especulaciones sobre si estos edificios sirvieron no solo para fines religiosos, sino también prácticos en una región sísmicamente activa. Las tradiciones orales de las comunidades del Rift relatan episodios de cataclismos y refugio bajo la tierra, sugiriendo una memoria cultural moldeada por las fuerzas tectónicas. Estos elementos: ecosistemas microbianos profundos, antiguos reactores naturales y arquitectura subterránea, destacan la intersección de la geología, la biología y la historia humana en el Rift de África Oriental. A medida que avanza la separación continental, la región continúa exponiendo procesos que conectan las dinámicas internas del planeta con los orígenes de la vida y la resistencia de las civilizaciones construidas sobre terrenos inestables. La pregunta de si África se dividirá finalmente ya no es una cuestión de especulación, sino de tiempo geológico, en un plazo de 5 a 10 millones de años. La configuración del mapa mundial cambiará profundamente cuando el Mar Rojo y el Golfo de Adén rompan las estrechas tierras altas de Eritrea y se viertan en la depresión de Afar. Una vez que esa barrera se rompa, el agua del mar inundará la cuenca que se hunde, iniciando el nacimiento de un nuevo océano, a medida que continúe la divergencia. La placa somalí, que abarca Somalia, el este de Etiopía, Kenia y Tanzania, se separará de la placa Nubia y se desplazará hacia el Océano Índico, formando una vasta isla comparable en tamaño con Groenlandia. África Oriental se convertirá en la costa de una nueva cuenca oceánica. Las corrientes oceánicas se reorganizarán, la circulación atmosférica cambiará y los climas regionales serán redefinidos. Las áreas que ahora son áridas podrían volverse húmedas, mientras que las tierras fértiles podrían transformarse en salinas. A lo largo de extensos periodos de tiempo, las costas migrarán y los asentamientos humanos serán desplazados. Las implicaciones geopolíticas de tal transformación son considerables. Los estados sin acceso directo al mar, como Ruanda, Uganda y Zambia, podrían eventualmente obtener acceso marítimo, reconfigurando las redes comerciales y las alianzas estratégicas. Por otro lado,
Los territorios costeros actuales a lo largo de Somalia y partes de Kenia y Etiopía se separarían del continente a medida que el suelo de Afar continúa su hundimiento a largo plazo, aproximadamente 2 kilómetros en los últimos 30 millones de años. Las regiones de baja altitud, incluidas posiblemente importantes centros urbanos, podrían quedar sumergidas. La incursión marina inicial en la depresión de Afar no ocurriría de manera suave, cuando el Mar Rojo finalmente penetre en las tierras altas debilitadas. Enormes volúmenes de agua podrían entrar a gran velocidad, generando olas destructivas y una rápida reconfiguración de la costa. A lo largo de los milenios siguientes, las nuevas líneas costeras se estabilizarían mientras los ecosistemas marinos se expanden hacia la cuenca. Especies de mares cercanos colonizarían las aguas emergentes, y los procesos evolutivos producirían gradualmente formas de vida adaptadas al nuevo entorno. La actividad tectónica continuaría mucho después de la primera inundación. La continua divergencia de las placas ampliaría la cuenca oceánica, dando lugar a cordilleras medio-oceánicas, volcanes submarinos y respiraderos hidrotermales similares a los que acompañaron la apertura del Atlántico. El ciclo geológico de rifting, expansión y formación oceánica se repetiría en el suelo africano. Estas transformaciones se desarrollan en una escala temporal que supera la historia humana. Pero sus primeras etapas ya son evidentes: los terremotos. Las fisuras en la superficie y las erupciones volcánicas dan testimonio de las fuerzas que operan bajo el continente. El sistema de rift de África Oriental demuestra que el cambio planetario es continuo e inexorable. Avanzando según ritmos mucho más antiguos que la civilización, la división gradual de África refleja procesos que han dado forma a océanos y continentes a lo largo de la historia de la Tierra. Y la elección que enfrentan las sociedades modernas no es si el rift avanzará, sino cómo comprender y prepararse para las consecuencias de un mundo en movimiento. Si te ha gustado el video de hoy, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestros próximos viajes. Gracias por vernos y nos vemos en el siguiente video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.